ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. De Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a dar continuidad, hermanos, a las predicaciones que hemos venido realizando del libro Apocalipsis. Esta sería la predicación número 33. Gloria al Señor. Sería la predicación número 33. Y vamos a leer el capítulo 17. Gloria al Señor. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, la condenación de la gran ramera. Eso vamos a ver en esta oportunidad. 17:1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A su nombre. Vamos a entrar a explicar de una manera básica, que no son detalles profundos, ¿verdad? Ha sido una predicación básica, han sido 33 con mensajes que hemos venido, hermanos, predicando desde el año pasado, como por ahí por marzo del año pasado, gloria a Dios. Hemos visto esta lectura, dice en el versículo 1 que se le acerca uno de los 7 ángeles, hermanos, a Juan, gloria al Señor. Aquí podemos ver que de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, uno se le acerca hablándole acerca de la sentencia contra la gran ramera. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe que en los designios de Dios existen 2 mujeres? Lo vamos a hablar así. Existe la mujer fiel, la virgen pura, que se guarda para Dios, que es la iglesia. Es la desposada, la novia del Cordero. La Biblia le da varios nombres. Somos nosotros, la iglesia. Es aquella novia que guarda sus atavíos y que es representada, hermanos, en la Escritura como una novia fiel que espera el regreso de su esposo. Pero también en la Escritura encontramos a una segunda mujer que quiere parecerse a la virgen pura, parecerse a la novia del Cordero, pero no lo es. Desde el pasado, Dios comparó a Israel a una mujer. Mire, vaya cayendo a la idea de lo que quiero enseñar en esta oportunidad. El pueblo de Israel, hermanos, cuando se apartaba de Dios y fornicaba y se iba detrás de los Baales, detrás de Quemos, detrás de Moloc, hermanos, detrás de los dioses paganos que tenían las naciones vecinas, el Señor les decía que era una esposa infiel y los comparaba a ramera. Ahora, lo que el capítulo 17 muestra, para no dar tanta vuelta, es una mujer en representación de la iglesia falsa, que se dice ser la iglesia de Dios, que tiene el poder político y religioso de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. En cambio, la iglesia no es de este mundo. Y por eso fueron las palabras que el Señor le dijo a aquel hombre: si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. ¿Acaso piensa, le dijo cuando fue capturado por los alguaciles del templo, o por, mejor dicho, por los soldados romanos, acaso piensas que no podría yo rogar al Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Pero para esto he venido. El reino de Cristo no era de este mundo. Así es la iglesia. La iglesia no se mezcla con el Estado. Hermanos, por eso que uno de los normamentos que tenemos en la misión Manantiales de Vida Eterna es que los pastores no se pueden mezclar en la política. No pueden poner, hermanos, banderas de partidos políticos, porque no somos parte de la ramera. Es la iglesia fiel, es la iglesia que se guarda, es la iglesia que se guarda para el Señor. ¿Cuántos se están guardando? Porque usted es una novia pura. El que se casa se va a casar con una joven, oiga, que se guarda para Dios y se guarda para Él. No viene a sacar una ramera, hermanos, a un prostíbulo. ¡Alaba a Dios! Pero esta mujer se compara a una ramera. Usted sabe lo que es una ramera. La Biblia Reina Valera 1960 traduce ramera, pero la interpretación correcta es prostituta. Hay Biblias que dicen la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. En el versículo 15, leámoslo, ahí está la interpretación de lo que son esas aguas. Y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. El poder de la iglesia falsa sobre la tierra es grande. Sin lugar a duda, todos los escatólogos bíblicos han apuntado y han dicho, y yo lo vengo y lo reconfirmo,
que la iglesia, la gran ramera que aquí habla, es la religión falsa. Voy a hablar dos cosas, oiga bien. La primera es la iglesia romana. Es la iglesia que le quitó el puesto terrenal que era de Cristo. En la Basílica de San Pedro, donde se sienta supuestamente el vicario de Cristo, el hombre, hermanos, que es el sumo pontífice y en el cual no hay error. Lo que el Papa dicta y el sello papal, hermanos, lo sella, no tiene errores humanamente hablando, según ellos. Pero sabemos que la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta iglesia malvada ha tomado el poder. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo del poder de la iglesia falsa. Cuando los españoles vinieron a América, allí venían los sacerdotes franciscanos y llevaron la maldición a América Latina. Llevaron el catolicismo y llevaron la pobreza. Este país fue diferente porque fue poblado por británicos, hermano, y vino el cristianismo. Los peregrinos vinieron aquí huyendo, hermanos, de la guerra que había en Europa y fundaron este país en los cimientos del cristianismo. Vean la diferencia. Los países que colonizó España son los países en miseria como los nuestros, hermanos. Los países que colonizó Gran Bretaña son países millonarios, hermanos, porque llevaron el progreso, porque lo que ellos tenían era la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Alaba al Señor, porque la cabeza de la iglesia no es el Papa. La cabeza de la iglesia no es el clérigo de Roma, no es los nuncios apostólicos que vienen de Roma. La cabeza de la iglesia es Cristo, y es por eso que Él ha dispuesto a aborrecer la gran ramera que hasta este momento usurpa el trono de Dios en la tierra. Y sabe algo, viene el día, por eso el ángel le dice: te mostraré la sentencia que está sobre la gran ramera. Mas sin embargo, para la iglesia del Señor no hay muerte. La iglesia fiel, dice la Biblia, que Él no los ha puesto para ira. Pero usted tiene que ser fiel, usted, tengo que ser fiel yo. Dice que la iglesia fiel, Dios la ha puesto para alcanzar misericordia. Amén. Mire, esta reina, porque dice que reina y no verá muerte, según ella, está sentada sobre muchas aguas. No está sobre todas las aguas, no. Sobre muchas. Porque el catolicismo tiene poder desde México hasta la Patagonia en Argentina. Tiene poder, hermanos, en países como España, países como Irlanda del Norte, Escocia. Son países sumamente católicos. Pero países, hermanos, como por ejemplo la corona británica, son países gobernados por el protestantismo. Hermanos, lo que es el África, el centro de África, el norte de África, son musulmanes. Sudán, hermano, Israel es un país religioso judío, del judaísmo. Los árabes son musulmanes, por eso no gobierna sobre todas las aguas. Y aquí viene un detalle, y es donde apuntan todos los escatólogos bíblicos. Y es que lo que va a suceder para unir las mentes de 1.300 millones de musulmanes que hay en el mundo, oiga bien, 1.300 millones de musulmanes en todo el mundo, para unir el pensamiento de estos y unir el pensamiento de los católicos, está difícil. Pero ¿cómo se va a lograr? Como la Biblia dice, que por cuanto no creyeron en la verdad, van a creer en la mentira. Entonces esta fusión, donde dice Babilonia la grande, la madre de las rameras, o sea que no es una sola ramera, hay bastantes. La madre es la religión falsa, universal. Esa es la madre. Y las demás rameras son las demás religiones. Estas se van a unir y van a formar una sola religión. Porque esa es una de las cosas que el ecumenismo, está procurando. El ecumenismo es el movimiento que trata de unir todas las religiones bajo un solo nombre. Y la mente del ecumenismo es: nombre, ¿para qué pelean entre hermanos si Dios es un solo Dios?
adoran al mismo Dios. Respeta tú a la Virgen que adora a aquel. Respeta tú a los patriarcas de la iglesia griega ortodoxa. Respeten ustedes que adoran a Mahoma y hagan una sola religión. Eso solamente lo va a lograr el anticristo cuando aparezca. Porque la Biblia dice que ese hombre tendrá el poder de engañar, así como la serpiente engañó a Eva en el huerto, va a engañar a toda la humanidad, dice la Biblia. Y va a formar una sola religión. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí el Señor compara la mezcla de la religión falsa como la fornicación o como el acto inmoral sexual. ¿Sabe que Dios bendice la intimidad en una pareja legítimamente casada? La Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y los fornicarios los juzgará el Señor. Dios siempre hablaba en el antiguo pacto de la unión, por eso le vuelvo a repetir lo que le decía a Israel, de la unión entre Dios e Israel. Y él le decía, como esposo, como desposorio de esposo a esposa, te he desposado, le decía el Señor. Había un agrado de parte de Dios cuando Israel era fiel, pero cuando Israel fornicaba, la fornicación espiritual es la que vamos a mencionar tomando el ejemplo de la fornicación literal. Alaba a Dios, Cristo vive. Porque cuando una persona le es infiel a alguien, ya se siente abominable volverse a acercar a aquella persona. Ya no se siente, hermanos, aquel instinto, aquel deseo de estar cerca de aquella persona. De esa forma, cuando hay pecado, cuando la religión falsa, hermano, mezcla su religión, su liturgia, hermanos, con el paganismo, con el Estado, Dios lo abomina. Y es por eso que surgió la reforma protestante en el siglo XVI. Dios levantó reformadores para reformar la iglesia. Y en este tiempo está sucediendo lo mismo. Dios está levantando pequeñitas iglesias, predicadores de las montañas, hermano, predicadores de las islas, y de repente allá una pequeña voz que clama en el desierto es escuchar a lo lejos, hermano, y de la nada comienza un hombre a gritar: santidad a Jehová. No somos parte de la gran ramera, somos parte de la novia de Cristo, de la novia de Cristo. Alabado sea el Señor. Cuando son parte de la novia de Cristo, nosotros no nos mezclamos con las basuras de este mundo. Vengan las navidades, venga lo que venga, usted y yo, nuestro deleite es ser parte de la novia del Cordero, y sabemos y entendemos por la palabra que nos iremos lejos de esta tierra desgraciada. Nos iremos a morar al lugar que Él nos fue a preparar. Mientras Él anuncia el juicio sobre la ramera, nosotros vamos a estar alabando al Señor allá. Nosotros no somos de este mundo. La iglesia no tiene que buscar aceptación en el mundo. Cuando una iglesia es aceptada, es ramera. Amén, aleluya. Amén. Allá en nuestros países comienzan los alcaldes a visitar las casas pastorales, a las iglesias, a ofrecerle cosas, y ya el pastor, hermano, se alegra por una canasta que le llevan para diciembre. Oiga, el alcalde anda dando canastas para celebrarles el día. El pastor anda de casa en casa, oiga, y viene aquel flojo aguado, si no tiene poder, oiga, si no tiene sometimiento, por una canasta, oiga, se vende por una canasta, vende la palabra. ¿Quién vive? No hay que venderse, hermano. No se venda, no sea parte de la ramera. Dice que aquí, hermanos, se han embriagado y se han fornicado los reyes de la tierra. Eso es lo que ha pasado con la iglesia romana. Que se han embriagado, hermano. Se han casado. Imagínense los asesinatos en masa de indígenas que hubieron en América Latina. Eso estaba, hermanos. España estaba detrás de eso, la iglesia romana, porque había plata, había dinero. Porque una de las cosas que la iglesia romana siempre ha seguido es la plata. Como muchos pastores en este tiempo también.
Amén, hermano. Mire qué tremendo hasta dónde ha caído de baja muchas iglesias. Me impactaba lo que un pastor dice, lo que un pastor testificaba. Dice que le llaman a él de un país, él es conocido mundialmente. Es un pastor así, bastante mundano, se lo voy a mencionar así. Pero tiene convicciones. Que él está en contra de la doctrina de los apóstoles de la prosperidad. Él está en contra, hermanos, de muchas cosas que nosotros también estamos en contra. Dice el hermano que le llamaron a él de un concilio, de una iglesia grande, y lo quería en una conferencia. Él es escatólogo, y le dijeron a él y comenzaron a decirle cuánto los va a cobrar. ¿Quiere hotel 5 estrellas? Le dijeron 2 damas que lo acompañen, cree usted, hermano. ¿Cree usted que serán esas clases de iglesia? ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Si quiere 2 damas, se las damos para que lo acompañen donde usted quiera. Y dice el hermano que les dijo: lo siento, hermano, les acepto que me compren el vuelo, les dijo él. Les acepto, hermano, pero yo no cobro por predicar. Y no ando pidiendo hoteles 5 estrellas. Amén. El apóstol Pablo, hermano, no andaba cobrando por predicar. Al evangelio no se le pone tarifa. Amén, hermano. Vino un hermano y le llama a 2 hermanitas que son gemelas, que son famosas en El Salvador, de la iglesia donde yo me congregaba. Viene un hermano y le llama y le dice: hermano, hermanitas, quiero que vengan a cantar a un culto de acción de gracias que tengo. Un solo toncazo le dieron y le pusieron una tarifa. No se anda poniendo tarifa, hermano. Eso es parte de la gran ramera. Aquel hermano que anda poniendo de negocio el evangelio es parte de las abominaciones. Y por eso no tenemos que embriagarnos con el vino del furor de la fornicación. Muchos en las iglesias, muchas iglesias pequeñas, ya no son parte de la iglesia de Dios, son parte de la gran ramera. Amén, hermano. Y no se atreven a molestar el pecado, porque se les va a ir aquel sinvergüenza, hermano, que está en adulterio y lo tienen en el altar, ¿sabe? Aquel que permite sinvergüenzas en el altar lleva culpa igual a su nombre. Eso es parte, hermanos, de la gran ramera que nosotros tenemos que formar parte. Aquí aparece la condenación. Dice que lo llevó en el versículo 3 en el espíritu al desierto a Juan. Y dice que vio a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién cree usted que es esa bestia sobre la cual la mujer está sentada? Es el anticristo. Si usted lee los detalles que aparecen en Apocalipsis 13:1, ahí aparece la bestia y es el anticristo. En otras palabras, dice que vio a la mujer, porque es simbólico. Vio a la mujer sentada, o sea que iba cabalgando sobre la bestia, que es el anticristo. En otras palabras, la iglesia ramera, la iglesia falsa, va a estar de la mano con el anticristo. Como ya les he explicado de las 2 bestias que aparecen en Apocalipsis 13, de la bestia del falso profeta. El falso profeta va a salir de la religión, porque 2 cosas vengo mencionando en este mensaje. O va a ser meramente, directamente de la iglesia católica, o de la nueva religión que se va a aparecer, porque muchos han dicho que es una sola religión. Va a desaparecer el catolicismo en sí, va a desaparecer los budistas, hermanos, los islámicos, y van a hacer una nueva religión. Esta nueva religión es la que va a gobernar el mundo. Por eso muchos enseñan que el ateísmo va a desaparecer. Eso ya es una locura ya, hermano, la gente que cree que desciende del mono. Está probado científicamente, hermano, las teorías de Charles Darwin que se fueron por el suelo. Está probado, hermano, que, bueno, primeramente por la palabra que Dios existe. Y también la ciencia. ¿Por qué creen que los doctores, cuántos médicos se convierte a Cristo? Ellos ven los milagros que suceden. Hay un poder sobrenatural. O sea, hermanos, dar por sentado que la religión desaparecerá, como muchos decían hace 150 años atrás, es falso. Muchos decían hace 150 años atrás
desaparecerá el cristianismo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Le salió el tiro por la culata al diablo. ¿Y sabe qué es lo que ha sucedido? Cuando el diablo vio que no le resultó el ateísmo, mejor hizo una sola melcocha. Y está bien, tú eres cristiano. Sigue tomando cerveza, sigue fumando, sigue fornicando, sigue enredándose en el pecado y usted es cristiano. Esa es la enseñanza de la gran ramera. Ven a mi iglesia y usted siga pecando. Siga en el enredo, siga en el basurero, siga practicando lo que quiera, pero usted es parte de la iglesia. Y no es así, hermano. A santidad no se llamaba el Señor. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva morían cantando en la arena romana? Eran devorados por osos, por perros salvajes, por tigres, por leones. Eran hermanos traspasados por las lanzas de los gladiadores. ¿Por qué? Morían quemados en cruces. Porque no eran parte de la ramera. Nosotros no somos parte de la ramera. Somos la iglesia fiel que le esperamos. ¿Cuánto le esperan? Preparemos nuestros atavíos. La novia cuando se casa viene hermosa, el novio la ve hermosa, con su vestido bien puesto, hermano, pero menos maquillada, ¿verdad? Porque es del diablo. Viene, hermano, bien preparada, porque ese día es de fiesta, ese día es de alegría, ese día va a haber de todo, de bendiciones. Así es, cuando volemos con el Señor, Dios no viene por novias maltratadas, con la boca pintada, pura boca de barril. El Señor viene por iglesia fiel, iglesia fiel. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero en este tiempo ya no, dice, hermano, no toque eso, se me va a resentir la niña. Jehová reprenda al diablo, se me va a resentir la quinceañera. Y esa bicha liberación quiere, esa bicha necesita ser liberada. No toleres el pecado, empieza a reprender, empieza a anunciar en la iglesia esta palabra viva, porque Cristo está a las puertas. Hay que la iglesia romana esté casada con el diablo, nosotros estamos casados con Cristo. Y es tan descarada la iglesia católica que se llama iglesia de Dios. Mire, sobre la bestia va sentada, dice. Amén. Tan descarada, hermanos, oiga, son tan caras de bestias como son, ¿verdad? Oiga, que van, hermanos, sentada con el mero diablo y diciendo que son de Dios. No dicen mucho: si yo me comí la hostia en San Martín, dice. Todos los domingos a buena mañana y estoy el cura y me hace la cruz de ceniza en la frente. Y sigue siendo el mismo sinvergüenza el resto de la mañana. El mismo mañoso sigue la semana. Mañoso, sinvergüenza, matrero. Hermano, le gusta garrotear a la mujer. Aquel preponderante, aquel sinvergüenza. Sigue siendo aquella mujercita perversa. Oiga, pero hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Porque la iglesia verdadera aún está. ¿Cuántos son parte de la iglesia verdadera? Nosotros no estamos sentados por ninguna bestia. Estamos en los brazos del Todopoderoso. Y dice la Escritura: no toquéis a mis ungidos. Amén. Eso dice el Señor en la palabra. Esta bestia dice que está adornada, dice el versículo 4. Y la mujer está vestida de púrpura. No le hace falta, no hace falta interpretar. Los que se visten de púrpura para Semana Santa. ¿No le parece claro a usted ese color púrpura, hermano, de vestiduras sacerdotales? Amén, aleluya. Amén. Vestido de púrpura y escarlata. Mire que más claro la palabra no puede ser. Así como se viste la mujer, así se viste el marido. En el capítulo 13 dice que el dragón es escarlata. El diablo es el marido de la iglesia ramera. Amén. Amén. Dice que la mujer, dice, vestida de escarlata, vestida de como de rojizo, ¿verdad? Así como el vestuario de ella, así es el vestuario del dragón, porque es un dragón rojo, dice la Biblia. Sí, amén. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Si algo tiene la iglesia romana, es billete. Y no me refiero a la iglesista cucarachosa que dejó en el cantón usted allá, a la que le echaba centavos mojosos, no. Nos referimos al Banco del Vaticano. Hermanos, el Vaticano
es uno de los bancos, el Banco del Vaticano y la economía del Vaticano, un país tan pequeño porque es un país dentro de otro país. Es un estado que hay dentro de Roma, o dentro de Italia, perdón, separado, que quien lo gobierna es el Papa y sus secuaces. La economía romana es de las más grandes que hay. No digo que la más grande, no, porque tampoco no hay que hablar lo que no es. Pero que allí hay billete. Ahí tienen un montón de archivos secretos en Roma. Hermanos, la iglesia romana está siendo avergonzada, tanta abuso de niños, hermanos. ¿Por qué cree que el Papa Benedicto XVI mejor, hermano, adjudicó, mejor entregó, hermano? ¿Por qué? Porque se investigó que él era cómplice y hermano, o sea, él sabía de miles de casos de niños abusados y tenía las cartas y las pruebas, inclusive cardenales que habían en Roma son de los abusadores. Hermanos, y nunca él hizo nada. Se quedó callado. Por eso mejor entregó y pusieron a Pancho, que va más peor todavía que los otros que han habido. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, algo así se pronuncia. Hermano, está peor la situación. O sea que el camino de la bestia se va preparando. Amén. Allí, hermanos, en la iglesia romana, hermanos, en la iglesia católica, tienen grandes universidades, hermanos. Hermanos, y ellos, es que son ahí la religión del Estado. Ellos, hermanos, por ejemplo, ponerle un ejemplo, un sacerdote. Un sacerdote tiene una autorización, hermano, un sacerdote graduado. Ese hombre tiene un poder en el lugar. Por ejemplo, si alguien lo manda, digamos, para un municipio, y él es el párroco de esa parroquia, ese hombre tiene un poder grande, hermano, y no lo pueden capturar fácilmente. Tienen un fuero, hermano, personal, o sea, que el Estado los defiende. Mire, solo por ponerle un ejemplo. Si el Vaticano, el Papa, perdón, quiere reunirse con un presidente como el de acá, y él se lo dice: me quiero reunir contigo en tal fecha, no le pide permiso, le da orden. Pero para reunirse con él, para que se reúnan con él, tienen que solicitar una audiencia. Y si él quiere, se la da. Mire, en Europa, ¿por qué cree usted que la gente se ha hecho blasfema? Muchos del evangelio y no creen en ninguna religión. Y viven puros perros ateos, porque el que es ateo vive puro perro. Que no cree en nada. Por los grandes desórdenes que la iglesia romana hizo. Y los papas ordenaban y decían que si los reyes no se les sujetaban, los amenazaban con echarlos al infierno. Ellos gobernaban, hermano. Han habido grandes papas como el Papa Julio II, que tuvo varias mujeres, le pegó varios hijos, hermanos, y gobernaba Europa y mataba a quien quería. La gente se le arrodillaba cuando aquel hombre iba en su caballo blanco, hermanos, con una armadura de oro, porque decían que era el representante de Cristo. Ahí está, adornada de oro. La iglesia del Señor se ha caracterizado por sus principios humildes. Amén. Vea, compare la iglesia primitiva con esta otra religión falsa. La iglesia primitiva dice que ninguno decía que lo que tenía era de ellos, sino que partían su pan con el hambriento. Dice que vendían las propiedades, vendían lo que tenían, hermanos, y lo llevaban a los apóstoles, no para que se lo comieran ellos, se lo llevaban para repartirlo con las viudas y los necesitados. ¿Ha hecho eso la iglesia católica? No, hermano, no lo ha hecho. La iglesia del Señor, su tesoro no es acá en la tierra. Yo sé que hay promesas en la Biblia de bendición, yo sé que hay. Usted pide, recibe. Usted, hermano, se esfuerza, Dios lo bendice, pero su tesoro no es en la tierra. Dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si su tesoro está en ese Tesla, su corazón está en ese Tesla, ahí va a aparecer. Hay hermanos que lo deprimen porque le aruñan el carro. Hay hermanos que le deprimen porque medio se lo tocó. Oiga, la Silverado se la rayaron. Oiga, entre más cuide esas latas usted, más se la va a rayar el diablo. ¿Quién vive? Nosotros, hermanos, no tenemos tesoro terrenal. Nuestro tesoro es allá. Amén. Nuestro
nuestro tesoro es allá. Ángeles y arcángeles en la morada de Dios. Porque la verdadera iglesia no pone la mirada en lo terrenal, sino en lo espiritual. Terminamos de leer el versículo 4. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz, o sea, es la mistura, la perversión que Roma le da a la gente. Y el engaño, hermano, que la gente muchas veces ni sabe las prácticas pervertidas que hay dentro del Vaticano. La gente dice, me gusta a mí la iglesia católica porque ahí no ofenden a nadie. Allí, hermanos, hasta en latín le hablaban a la gente, antes le hacían la misa en latín. Así dice la gente. Pero los protestantes muchos gritan, ofenden, es que no es la palabra. Si un predicador te ofende los sentimientos y te sientes maltratado, pero está en línea con la palabra, mejor guarda silencio. Es que aquí lo que trata es, hermano, no es que el niño va a salir deprimido, va a salir buscando azúcar para chupar porque se le bajó. No, hermano, buscando la Coca-Cola para que se le suba el azúcar. No, no es eso, no es eso. Es que la Biblia nos llama a santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. A veces estamos viejos ya y somos como el cipote que queremos todavía migada. Queremos leche, deberíamos comer una tortilla dura ya. Hasta ni dientes tiene, ya esta placa anda y todavía quiere leche. Amén. Está bien la leche para los niños, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, ya no se pongan pañales desechables. Y es tiempo que se pongan calzoncillos de los que venden en el Walmart, calzoncillos de gente vieja. ¡A su nombre! Porque somos la iglesia del Señor. No estamos bebiendo de las inmundicias de la fornicación. Aquí no dejemos de darnos que no tenga atol con el dedo. Muchas iglesias, hermanos, donde el pastor, voy a bendecir a este pueblo, es claro que le corresponde bendecir a semejante hijo del diablo, semejante lobo. Oiga que él tiene 6,000 almas en la iglesia y lo que le interesa es la plata. A él no le interesa el dolor de aquel, si aquel se va a salvar. Oye, ¿cómo le va a interesar si él mismo no es salvo? Pero aquel que ha experimentado la salvación se preocupa para que los demás se puedan salvar. Porque nosotros no transmitimos el vino de la fornicación, sino el vino de la santidad, el vino del Espíritu Santo. Porque si un pastor está en adulterio, de repente ya cae el primero que está en adulterio. Así se va transmitiendo, hermano. De repente aquella iglesia que parecía una iglesia donde todos eran blancas palomas, de repente ve que la hermana, el plumaje no es blanco, no que negro. Oiga, aquel hermano que parecía, oiga, un gorrioncito cantante, de repente aparece con unos cortes de pelos todos endemoniados, unos pantalones apretados, oiga, todo amamallitado, pura fresa. ¿Por qué? Porque le están dando el vino de la fornicación. Pero en una iglesia donde se predica la verdad, no se le da jarabe a la gente, se le da, yo sé que se consuela, yo sé que hay palabras de consuelo, pero se le habla palabras que lo lleve a los pastos de Dios. ¿Quién vive? Es así, hermano. Tenemos que identificar qué jarabe estamos tomando. ¿Será que el cáliz que te están dando está fermentado con fornicación? ¿Quién no se va a identificar, hermano, cuando una iglesia pierde el sabor? Aquel hermano todo moribundo, aquel pastor, aquel líder, hermano, allí tratando de adornar con instrumentos. Oiga, tratar de, ay, que aquí está la gloria, que ha sufrido. Eso le gusta a los pastores sinvergüenza. No les gusta reprender el pecado porque le da miedo que la gente se vaya. Pero el que te dio, ese no se va, ese se come la palabra y ese sigue hacia adelante. ¡Gloria al Señor! Estamos tomando del vino de Dios, ese vino espiritual que el apóstol Pablo decía: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Yo no entiendo, hermano, me confundo por momentos y le pido perdón a Dios porque puedo pensar que
Hay pastores que se prenden en el altar, ponen manos, pero a la hora de ver un predicador que predica fuerte están con la gran cara jalada. No entiendo qué espíritu es que andan. Hermanos, se ponen a ellos a ministrar que aquí está Dios, que Dios está sanando, está pasando el altar, oiga, pasa ahí, toque el borde del manto, toque, lo ve el maestro, oiga, Dios te la gente, eso es lo que le gusta a la gente, pero cuando le dicen, deje el mujer, oiga, deje el marido ajeno, deje la mujer ajena, eso no le gusta, allá es donde empiezan a retorcerse bastante, porque la palabra la sienten dura. ¿Será que están mezclados con el vino de la gran ramera de las inmundicias? Pues lo vamos a mezclar con ese vino barato. Nos vamos a mezclar en el vino celestial. Amén. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Voy a explicar 4 cosas brevemente. Babilonia religiosa es la gran ramera. Es la Babilonia religiosa. La que aparece en el capítulo 18 es la Babilonia económica. Esa la vamos a explicar en el siguiente mensaje. Ahora, ¿qué es Babel? La misma palabra Babel significa confusión, porque allí en Babel Dios confundió el lenguaje. Génesis capítulo 11, y dice que de ahí Dios los esparció por toda la tierra. Ahí salieron todos los idiomas. Amén. Ahora, significa confusión, rebelión, porque el hombre dijo, hagámonos una ciudad. Se rebelaron contra Dios. La orden de Dios era, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces los hombres sabían que acababa de pasar el diluvio algunas generaciones. Mejor hagamos una torre y no los esparzamos. Miren la rebelión del hombre. Porque Dios quería que los hombres salieran para acá, para América, para hermanos, para Oceanía, para Europa, para África, hermanos, para Rusia. Pero dijeron no. Hagámonos una ciudad y hagámonos de un nombre y levantemos una torre cuya cúspide sea el cielo. Allí dice llegue al cielo, pero en el hebreo original él dice sea, hermano, sea el cielo, sea la grandeza. Era imposible que el hombre llegara hasta las estrellas, hermano, construyendo con ladrillo falso. Significaba era cuya cúspide sea el cielo, sea la grandeza. Y según el relato hebreo y el Talmud judío lo interpreta, fue Nimrod el que encabezó esa rebelión. Nimrod, descendiente de Noé, de la línea de Can. Hermanos, si fue cazador, dice, delante de Dios, fue un hombre tremendo. Según el Talmud judío interpreta, dice que los humanos eran cazados por animales salvajes. Hermanos, porque habían muchos animales. Entonces Nimrod comenzó a, hermanos, a atacar animales, a cazar y a decirle a la gente que el Dios que los había librado del diluvio los estaba enviando a la muerte y tenían que construir una ciudad y él iba a ser el rey. Eso lo enseña el Talmud judío. Tiene bastante base. Se transmitió de generación en generación esa enseñanza en los judíos. Ahora viene, hermanos, este hombre y levanta esa torre y Dios los confunde. Ahí comienza una religión. La religión de la gran ramera, representada simbólicamente. Allí, hermanos, en ese lugar se muestra el orgullo y la falsa religión y la adoración al emperador. Porque en ese mismo lugar fue donde Nabucodonosor, muchos años después, levantó la gran Babilonia, el nuevo imperio babilónico. Era el segundo imperio, había pasado uno anterior. Allí viene Nabucodonosor y levanta la estatua de oro, ¿se recuerda? De 60 codos de alto, 6 de ancho, y se tocaron 6 instrumentos musicales. Ahí aparece el 666. Allí simboliza, esa estatua simboliza la imagen de la bestia. El capítulo 13 dice que va a hacer hablar.
Eso puede ser parte de Babel. Le voy a explicar algo. El inventor de Tesla, Elon Musk, anunció algo este año pasado, recién pasado, que van a crear un chip, hermano. No sé si algunos lo han escuchado. La compañía de él y otra competencia están elaborando un chip que dice que lo van a implantar, ya lo experimentaron en monos ya, y en algunos ha funcionado. Ese chip, hermano, mire qué tremendo. La Biblia dice que la imagen de la bestia va a hablar y va a hacer milagro. Con la implantación de ese chip en la cabeza, en el cerebro, muchos ciegos van a ver, dice. Porque recuérdese que del cerebro se desprende la información para todo el cuerpo. Del sistema central nervioso del cerebro se desprende, hermanos, que usted mueva las manos, que usted abra la boca cuando está comiendo. Amén. Así, que usted abra la boca así como está bostezando ahorita ahí. Mírenle la cara al que está a su lado y dígale: no te duermas, dormilón, Jonás, a su nombre. ¡Que vive! Todo eso, hermano, va a ayudar a hacer ver ciegos. Esa es una teoría. Hacer ver ciegos, oír sordos, hablar mudos. Paralíticos va a tirar al sistema nervioso a que se le rehabiliten los pies, se le revivir los nervios de los pies. ¿Verdad que se parece bastante a lo que la Biblia dice? Y eso es lo que Babel procura. Pero vamos a hablar más a detalle de eso más adelante, cuando hablemos de la Babilonia económica. Vamos a hablar ahorita de la Babilonia religiosa. Alaba al Señor, que es la iglesia romana. Gloria a Dios. Hermanos, dice que ese lugar, así como en Babel o en Babilonia se adoró a Nabucodonosor en Babilonia, así la iglesia romana, la iglesia falsa, descaradamente va a conducir a todos a que adoren a la bestia. Por eso se anuncia la sentencia contra la gran ramera. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Lo que Juan siente es un asombro, porque esta mujer o la religión falsa es la causante de millones de muertes de cristianos. Y esto viene desde los emperadores romanos como Nerón, como Vespasiano, como Calígula, hermanos, que mataron miles de cristianos. Porque recuérdense que con la conversión de Constantino el Grande, supuesta conversión a Cristo, lo que sucedió fue que el imperio romano se transformó en la iglesia católica. Y el obispo de Roma controló el Estado, teniendo un emperador como títere. Ellos mandaban. O sea que la misma sangre inocente de los mártires que se derramó al principio de la iglesia, cuando comenzaba, se ha seguido derramando. Lo que pasa es que muchos desconocen la historia. Creen que las masacres, hermanos, que hubieron en la Edad Media, las masacres, hermanos, de España, donde mataron millones de judíos y de cristianos, toda esa sangre se le va a demandar a la gran ramera. Alaba a Dios. Dice: la sangre de los mártires de Jesús y de la sangre de los santos. Versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, gloria sea el Señor, viendo la bestia que era y no es y será. ¿Y por qué se preocupa usted? Yo oro, dice el hermano, no se convierte en mi familiar, si simplemente el nombre no está escrito en el libro de la vida. Inclusive, no se me vaya a ofender ni vaya a salir, hermano, buscando psicólogo más tarde, pero podría ser que algunos de los que están acá, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y por eso un pastor decía: deje de andar pidiendo señales.
Señor, yo te pido que si a las 7 de la noche pasa un cometa desde aquí hasta allá y después mandas otra estrella para allá haciendo una cruz, es que me estás contestando. Muchos así dicen. Y a la hora del juicio van a estar en la lista de los condenados. La Biblia dice que muchos le dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense que no los conozco. Los que van a adorar a la bestia son gente que nunca fueron salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ay, dice el hermano, entonces Dios es injusto. ¿Usted quién es? ¿Quién soy yo para culpar a Dios? Amén. Inclusive si yo me voy a pecar y me pierdo, mi nombre no está escrito arriba. Yo sé que es duro decirlo, pero nosotros no podemos cuestionar al Señor. Él es Dios y nosotros solo somos barro. Pero dice que los nombres de los que no están escritos en ese libro van a adorar a la bestia. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la cual es Roma, que es conocida en la historia como la ciudad de las 7 colinas. Mire cómo es el misterio. Por eso cabe decir que la gran ramera actual está en el Vaticano. Que después se fusionan las otras religiones, va a ser una sola religión. Pero dice la que está sentada sobre 7 montes, es Roma. Así se conoce en la historia, que es la ciudad de los pantanos, donde dice la historia que un niño, 2 niños, hermanos en carne, fueron sustentados por una loba. Así dice la historia secular. Y ellos 2 crecieron y fueron fieros guerreros, hicieron ejército y construyeron Roma. Eso dice el mundo. Y dice que es la ciudad de las 7 columnas, 7 montes, dice. Ese es el lugar donde está el trono de Satanás, en el Vaticano, gloria sea al Señor. Amén, aleluya. Y dice, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Cada monte, por supuesto, tiene un rey, ¿verdad? Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este es lo que profetizó Daniel, del cuerno pequeño que sale de entre los 10 y devora 3. Ahí está concordado, está en Daniel capítulo 7. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Imagínense. Muchos dicen, no, El Salvador va a cambiar si sigue Bukele otros años más. Mire, se está poniendo tremendo ahorita. Yo no soy partidario de ningún partido. Tengo 34 años de edad. Nunca he votado. Y no estoy en contra. Si un día voto, no estoy diciendo que no se puede, no. Pero siempre he tenido cuidado, hermano. Nuestro país. Imagínense que cuando a alguien le mandan una remesa de aquí para allá y le ven el DUI, si es pastor, lo llaman aparte, que firme un papel aparte solo porque es pastor. Imagínense, hermano. Si hay mucha gente que está presa que no debe nada, hermano. Y hay muchos malacates que está bueno que estén ahí. Porque el que las debe las paga también. Pero le voy a decir una cosa. Muchos dicen, no hombre, todo va a cambiar, que todo va a ser mejor. No. Todos los reyes le van a dar el poder a la bestia. Amén, hermano. Porque así es. Y el que no quiera, fácilmente lo boicotean. Le cortan las líneas de suministro y lo dejan padecer hambre. Alaba al Señor. Yo creo que no hay políticos, ¿verdad? Me recuerdo cuando se ponían a pelear unos pastores. No, yo soy del FMLN, decía. Es el partido de los pobres. No, decían otros pastores. Yo soy de Arena porque es el partido de los derechos de la Biblia, que creen en Dios y defienden los valores de Occidente. Oiga, qué rebeldes, qué ignorantes éramos. Oiga, pero Cristo nos ha libertado de eso. Amén. Todos los reyes le darán el poder a la bestia. Versículo 14. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes,
Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos son fieles? Aunque venga la persecución, sigamos adelante. Amén. Ser fieles al Señor, hermano. Y el Cristo de gloria vencerá. Porque Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Amén. Mire la cara que está a su lado y dígale que es vencedor, hermano. En el nombre de Jesús. Que se goce, gozaste. Dame una risa de siervo. Amén. Saber, hermano, que el Señor es vencedor y nadie ha podido contra Él. Pilato le mandó a poner tamaña piedrota como la que anda en el corazón. Usted, sáquesela. Una gran piedrota, hermano, mandó a poner Pilato. Lo selló y le puso el sello del emperador, no, del gobernador de Roma, Poncius Pilatus en latín. Ahí estaba, hermano, puesto el sello y nadie podía tocar. Todos encuevados, hermano. En la película de Barrabás sale que Barrabás iba a ver. Eso no está en la Biblia, hermano. Ahí sale que Anthony Quinn fue, hermano, es el actor de la película de Barrabás. Que dice, yo todas esas películas me las veía antes, hermano, cuando las pasaban en Semana Santa. Él dijo, oiga, si Barrabás, a ver si fue a andarte malandrita por la cate. No fue Barrabás, no fue nadie, ni Santo Tomás. Oiga, el día que Cristo resucita, un ángel desciende y con el aspecto de un relámpago. El aspecto de un relámpago, dice la Biblia. Dice que estaba aquel varón, dice, y cayeron como muertos. Delante de él cae muerto cualquiera. Daniel cayó como muerto en la visión del río, dice. Estaba junto al gran río y de aquel, y vio los cielos abiertos, y los demás salieron huyendo, tuvieron temor. Solo él entendió la visión y cayó muerto, dice. Ahí se cumple lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los 3 estados del cuerpo. Los traspasa la palabra. Cuando el ángel le habla, Daniel cae muerto. Así va a caer muerta la gente cuando Cristo venga. Pelearán contra él, pero él le vencerá, porque él es el Rey de reyes y él es el Señor de los señores, y ha vencido, gloria a Dios. Como veremos en el capítulo 19, ya aparece que dice que un ángel se va a parar en el sol y dirá a todas las aves, venid, congregaos, comed, devorad carnes de reyes, de fuertes, de capitanes. Eso sucederá al final de la gran tribulación, porque se reunirán contra él, pero él les vencerá. Versículo 15. Me dijo también las aguas que has visto, ya lo leímos, pero lo leímos una vez más, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. 16. Y los cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vemos un detalle tan importante, que por último después aquellos mismos que apoyaron a la iglesia falsa le van a dar la espalda. En otras palabras, la iglesia, el juicio de Dios va a venir sobre la iglesia falsa a través de los reyes de la tierra. Como no quisieron al verdadero esposo, los amantes la van a aborrecer. Este es como cuando, le voy a poner un ejemplo, una pareja de esposos, el hombre la ama tanto a la mujer, la aprecia tanto, y viene la mujer y se enloquece y se aparece otro por ahí y se quiere ir con él, o andan así devanándose así nomás. Amén. Y de repente el esposo se consigue otra, a la propia esposa, ¿verdad? Estamos en un ejemplo, ¿verdad? Hermanos, y aquella que lo despreció después quiere volver con él,
y aquella, hermano, se queda con los amantes la desprecian. Así va a suceder con la gran ramera, porque después que se va a sentir la chulona, la preciosa, que se va a sentir la pipiripao, hermano, se le va a acabar todo, porque no hay niña popi ni nada, hermano. Se le va a acabar todo. Se le va a acabar aquella holgura, aquella vanagloria, aquel, hermanos, sentir, hermanos, de grandeza, porque el único que merece la gloria y es grande tiene nombre y se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Gloria al Señor! Y dice que quemarán sus carnes, dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, versículo 18, que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la ciudad que reina sobre los reyes? Vamos hablando de la Babilonia religiosa. El Vaticano. Esa es la ciudad que gobierna. Muchas veces decimos no, decimos sí. Si la ciudad, digamos, el lugar más poderoso del planeta es Estados Unidos. Washington, dicen los noticieros de allá de Europa del Este, que son izquierdistas. Washington, dice. Es la peor ciudad, la mejor es el Kremlin, que es Rusia. Y así de esa forma pasan peleándose puestos. Hay noticieros que dicen que Rusia es más grande, otros dicen que más grande es Estados Unidos. Pero aquí dice que la ciudad que gobierna es una. Y todo viene del Vaticano. Amén, aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermanos, es una élite mundial. Esta enseñanza sería más profunda, hermano. Sí, amén. Es una élite mundial que hay. Que están los más poderosos, hermano. Sí, amén. Donde hay, hermanos, infiltrados expresidentes de este país. Sí, amén. Hay, hermanos, cantantes de seculares. Hay dueños, hermanos, de grandes franquicias. Acá no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Dueños, hermanos, de bancos. Allá de la familia británica, de la corona real británica. Esos son los que gobiernan el mundo. Pero todo ese poder viene centrado y esa orden del Vaticano. Sí, amén. Esa es la ciudad, o sea, representa la iglesia romana. Amén, aleluya. ¿Por qué cree usted que cuando sucedió la gran división del protestantismo con el catolicismo, cuando la Biblia fue traducida al alemán por Martín Lutero, el Nuevo Testamento, y se lo hizo llegar, hermanos, al príncipe Frederick, creo que se llamaba, de Sajonia, y luego, hermanos, los demás príncipes de las demás provincias alemanas les llegó la Biblia traducida y la leyeron, la Biblia llegó a la gente común, la gente se desengañó y se apartaron del Vaticano hasta hoy. Cuando la Biblia se tradujo al inglés en Gran Bretaña también, y perdió, hermanos, quedando los únicos bastiones lo que es Italia y España, que son países altamente católicos. Aquí en América Latina tenemos México y Brasil. Entonces ellos, hermanos, son gobernados por esa pequeña ciudad. Esa pequeña ciudad que dará al mundo el falso profeta, donde saldrá ese líder religioso que todo el mundo seguirá y él les dirá que sigan al anticristo. Alaba la gloria de Dios, porque aún hay esperanza. Así que, hermanos, guardemos nuestros atavíos, que el Señor está a las puertas. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios en esta noche, Padre. Gracias por tu misericordia.